Bienvenidos al podcast de automatización industrial EE-IMUG, capítulo 42. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Bueno, comenzamos este capítulo con el patrocinio de mi página de membresía. Ya saben que en eeimug.co o deletreado eeymuc.com o .co pueden encontrar más de 300 tutoriales dedicados a la formación y el entrenamiento alrededor de las tecnologías empleadas en la industria, todo lo que tiene que ver con automatización industrial. Hoy vamos a comenzar un episodio hablando de el IoT o el IoT industrial, y es precisamente un conjunto de capítulos que voy a dedicar a todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. ¿Y cuál es la relación que tiene el IoT con la industria 4.0? Básicamente desde Alemania, que es donde surge todo este movimiento, se ha etiquetado toda esta cuarta revolución industrial con el nombre de industria 4.0, pero a nivel de Estados Unidos y el mercado americano se habla más es del IoT industrial, y vamos a ahondar un poco más frente a este concepto. Y recuerden mi enfoque desde el punto de vista de los equipos de industria y de los protocolos de equipos de industria, con qué tiene que ver todo este movimiento de la industria 4.0, cómo lo afecta y cómo deberíamos estar preparados para entender y manejar estos nuevos conceptos. IoT, no el industrial sino el IoT tradicional, es en las siglas, el acrónimo de Internet de las Cosas, y es básicamente la posibilidad de tener una gran cantidad de dispositivos conectados a Internet. Cuando digo dispositivos es que nosotros veníamos acostumbrados toda la vida a tener conectados a Internet primero nuestros computadores tradicionales, nuestros portátiles se conectan a Internet, podemos navegar, podemos acceder a distintos tipos de servicios que están en Internet. Luego vemos cómo empezamos a tener una transición en cuanto al hardware, porque empleamos dispositivos móviles como celulares, tabletas, para empezar a acceder al contenido que está en Internet. Entonces el IoT es bastante distinto, porque no son necesariamente gadgets o dispositivos tan complejos como un smartphone o una tableta. Ya son sencillamente un sensor de temperatura podría estar conectado a Internet. Tal vez un sistema de vigilancia con videocámaras podría estar conectado a Internet, y así serían muchos ejemplos de este tipo de tecnologías, donde recuerden que básicamente son hardware muy sencillos, muy básicos, muy elementales, pero que tienen la posibilidad de estar conectados a Internet. De esta manera vemos que cualquier tipo de hardware mucho más sencillo, muchos de estos dispositivos no cuentan ni con ninguna pantalla, simplemente ya están conectándose directamente a Internet y están entregando su información a distintas aplicaciones que estarían en la nube, que eso es otro concepto que tal vez desarrollemos más adelante y lo expliquemos un poco más en detalle para quitarle tanta abstracción que tiene la palabra nube. El Internet de las cosas tradicional es básicamente eso, o sea, hardware, dispositivos muy sencillos, pero con una funcionalidad adicional, y es que su información llega directamente a la nube, lo recibe alguna aplicación, se almacena toda esa información en algún repositorio, en alguna base de datos. Ya es un poco más complejo el detalle allí, pero lo importante es que el dispositivo no se queda con la información de manera local, sino que su función es captarla y entregarla vía Internet. Entonces este tipo de dispositivos tienen su respectiva dirección IP para poder acceder, su configuración normal para poder acceder a un punto de red, si es que va a generar una conexión cableada, o muchos de estos dispositivos lo hacen de manera inalámbrica. ¿Listo? Ese es el famoso Internet de las cosas. ¿Qué ocurre cuando hablamos del Internet de las cosas industrial? Pues es básicamente la posibilidad de que todos los elementos de la industria empiecen a poder interconectarse. Esto es novedoso, esto es clave frente a la industria 4.0,
evidentemente cambia mucho la arquitectura. Nosotros tenemos una arquitectura que estaría de la siguiente manera. La gran cantidad de periféricos, sensores y dispositivos que están en campo entregan su información a un equipo muy popular que se conoce con el nombre de controlador lógico programable, o PLC, o un autómata programable. Entonces, miren que estos dispositivos, un sensor no tiene todavía la autonomía para llegar a entregar directamente su información a alguna instancia distinta. Lo que hace es pasarla al controlador. Y es el controlador en donde residen todos los protocolos y la posibilidad de tener distintas opciones a la hora de generar una interconexión para compartir los datos. Entonces, en esa jerarquía en la industria, ahí hay un cambio también. Hay un cambio porque tal vez sea tener la posibilidad de que ese hardware no tenga que llegar ni pasar por el autómata programable, que no tengan que llegar ni pasar por un variador, que no tengan que llegar y pasar por una HMI, sino que directamente estos dispositivos con algunas tareas muy sencillas, pues tal vez tienen la posibilidad de acceder directamente a una conexión inalámbrica o una conexión alambrada, pues lo van a poder hacer. Este tipo de paradigma ya está en las tecnologías que no forman parte de la industria. O sea, el Internet de las cosas ya está poco a poco penetrando en nuestro día a día. Se dice, por ejemplo, en un estudio de Cisco que para el 2020 vamos a tener más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. O sea, es una cosa asombrosa. En el tema de la industria todavía tenemos estamos precisamente en esa cuarta revolución industrial. ¿Y qué quiero decir en este punto frente a los desafíos? Pues ahí estoy mencionando que el paradigma y la arquitectura, el framework que se ha planteado, que hemos trabajado durante mucho tiempo, podría empezar a tener unas variaciones. Y la otra posibilidad que plantea es la siguiente, y es que sigamos con el mismo modelo, que el sensor o el dispositivo de campo se siga conectando al PLC, que se siga conectando a equipos de control como autómatas, como controladores, como variadores. Pero la pregunta es, ¿qué es necesario para que estos dispositivos de control que tenemos en la industria puedan pasar su información directamente a Internet, directamente a la nube, que se pueda generar esa transferencia de información a aplicaciones mucho más complejas enfocadas a tener un registro o arquitecturas basadas en un gran conjunto de modelos de datos, de almacenamiento y con unos protocolos totalmente diferentes a los que hemos venido trabajando en la industria de manera tradicional, porque realmente en la nube lo que tenemos son aplicaciones, en la nube lo que tenemos son servicios, y nuestros PLC, nuestros autómatas, nuestros variadores manejan son los protocolos tradicionales de industria. Eso es lo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo, en la arquitectura tradicional. Y ahí entonces se plantea un nuevo desafío, y es un nuevo tipo de hardware con unas posibilidades y unas capacidades de poder acceder a compartir su información en la nube. Ese tipo de equipos sí se están llegando ya, se están ofreciendo en la industria. Y lo que a mí me parece más interesante, porque ahí es donde yo digo que tenemos que trabajar todos los que estamos alrededor de la integración de estas tecnologías y todos los ingenieros que nos movemos en este campo, es permitirles a los equipos que son tradicionales, por ejemplo, permitirle a un protocolo Modbus RTU, Modbus TCP, a un protocolo Ethernet IP, a un protocolo Profinet, permitirles subir su información a la nube. No se puede hacer de manera directa. Debemos tener APIs, debemos tener aplicaciones que nos permitan hacer esa transición de tal manera que esos datos puedan subir y puedan almacenarse. En este momento pues hay cualquier cantidad de hardware con este tipo de posibilidades empieza a llegar. Empiezan a surgir también cualquier cantidad de desarrollos a nivel de software para poder generar esa integración, pero lo que noto mucho es que hay un vacío, hay ciertos vacíos para poder comprender esta pequeña transición.
Como punto clave aquí hay que definirlo, el equipo de industria tradicional no puede compartir sus datos en la nube, no lo puede hacer. Los protocolos de industria no son capaces de llevar la información hasta la nube, pero sí, por medio de esta abstracción de aplicaciones, podemos generar ese puente, ese bridge, allí podemos generar esa interconexión. Y hay muchas opciones, y para, digamos, darle un poco más el perfil a este tema y irlo perfilando ya para el final del podcast, casi todas las aplicaciones que vemos arriba en la nube, normalmente hay dos grandes protocolos con los que tendríamos que llegar a integrarnos, o RESTful o MQTT, es decir que nuestros equipos de industria tienen que llegar a una de esas dos vertientes para permitir que la información suba y llegue a la nube. Y eso, ahí está el gran desafío para los ingenieros, para las personas que manipulan estas tecnologías, para los que integramos y desarrollamos los proyectos. Y estaremos desarrollando también, evidentemente, podcasts dedicados a conocer qué es RESTful, qué es MQTT, porque serían terminologías nuevas para los que hemos venido trabajando de manera tradicional los protocolos de equipos de industria. Entonces, ya finalizando un poco el episodio número 42, vamos dando otra perspectiva a lo que es la industria 4.0 y el IoT para la industria. Recuerden que pueden visitar mi página de membresía www.eeymuc.com o .co, y ahí he desarrollado un conjunto de tutoriales también dedicados a conocer más un poco de lo que es cómo implementar estas tecnologías y cómo migrar hacia la cuarta revolución de la industria. Ya saben que hay más de 300 tutoriales dedicados a la automatización industrial. Me pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast, iVoox, Spreaker, iTunes, y ya estamos también en Spotify. O simplemente visitando mi página en el formulario de contacto pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas, y en próximos episodios estaremos dándole solución y estaremos compartiendo nuestros puntos de vista frente a las inquietudes. No es más por hoy, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo